¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta sección tan increíble que me encanta, que es Expertise. Es este espacio de hablar con expertos y expertas de distintos temas y el día de hoy estoy súper contenta por tener aquí a Pau Arroyo. Pau, bienvenida. Muchas gracias. Es un honor para mí poder ser parte de esta comunidad y pues bueno, compartir con toda la bella comunidad de personas poderosas que son parte de It's Coaching. Entonces, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Pau. Yo súper agradecida porque creo que todo lo que tú predicas, todo lo que tú haces son herramientas que no solo a las personas que emprendemos nos van a servir, sino a cualquiera. Entonces te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para poder compartir todo esto que sabes y que nos ayudes con estas herramientas a vivir un poquito más en balance, en armonía y en paz. No, pues yo Entonces, encantada. Muchísimas gracias. empecemos si quieres platicando un poquito, o sea, Pau es Mind Boss, entonces, obviamente estos conceptos, hay conceptos nuevos, hay muchas definiciones de todo lo que se relaciona con la mente, entonces, Pau, si quieres platícanos un poquito de cómo llegaste a estar donde estás y qué es particularmente lo que haces. Sí, pues miren, brevemente les platico, yo di con esto, o sea, o más bien me dedico a esto a raíz de un obstáculo muy fuerte en mi vida, que fue un periodo de ansiedad y depresión muy fuerte. Fue hace alrededor de unos, creo que como 7 u 8 años más o menos, sí, como Ay, 8 años, porque mi hija ya va a cumplir 8 y fue antes de. Entonces, pues bueno, empecé por ese obstáculo. Empecé a adentrarme mucho en mí, empecé a darme cuenta que las respuestas estaban dentro de mí. Llegó un punto en donde me acuerdo que llegué al psiquiatra y el psiquiatra me comentó, oye, ¿sabes qué? Es que tu mente está como un Ferrari, o sea, la traes muy rápido y estás manifestando todo lo que estás pensando en cuestión de minutos, ¿no? Entonces dije, oye, ¿qué pasaría si yo lo hiciera al revés? O sea, ¿qué pasaría si mis pensamientos fueran positivos? Sería igualmente poderosa mi mente para crear la realidad que quiero vivir. Y así fue. No fue un proceso de la noche a la mañana, le soy sincera, más fue un proceso tan enriquecedor que hoy puedo decir que fue el parteaguas que yo necesitaba en mi vida para dar como que ese paso o para llegar a esa conexión a hacer lo que nací para hacer. O sea, estoy ahorita totalmente como pez en el agua, me sientes más, me pongo chinita nomás de decirlo, me siento en mi elemento, siento que estoy totalmente haciendo lo que vengo a hacer, mi misión de vida. Y así fue como llegué y se fue transformando en muchas cosas, se fue transformando. Yo empecé mucho con la meditación, que esa es así como mi fuerte, la visualización creativa, la usaba para sanar y a partir de eso empezaron las sesiones 1 a 1, las sesiones grupales, los cursos, el podcast que tengo, Mind Boss, y así fue como me fui convirtiendo en la Mind Boss que soy el día de hoy. oye, Pau, ¿y hubo en este proceso, hubo algún punto o algún detonante que te hiciera ver que podías vivir de esto? O sea, que sí se podía hacer como este negocio, o simplemente fue algo que fue fluyendo y fue pasando y la gente comenzó a interesarse, ¿cómo fue esa parte? Porque a veces es Mira, difícil, ¿no? Vivir de tu pasión o de esto que a ti te sirve, por eso me interesa sí. escucharte. Sí, claro, y es una pregunta súper padre y súper interesante porque fíjate que yo siempre, toda mi vida he sido muy de buscar diferentes, pues actividades, cosas que me llenen, ¿no? Y siempre me di cuenta que el trabajar a lo mejor para alguna empresa o en algún lugar no me llenaba a mí, en lo personal, sentía que yo tenía que tener como que esta facilidad de poder manejar mi tiempo a mi gusto, más no llegaba a ese punto en donde yo pudiera decir, híjole, vivo de esto, ¿no? Entonces experimenté con muchísimas cosas y algo que yo quiero dejar súper claro y que es una enseñanza que me ha dejado la vida y que de verdad I live by it, o sea, vivo por eso, es que cuando tú encuentras tu pasión y de verdad estás haciendo lo que te llena y lo que te hace despertarte todas las mañanas con motivación y lo que te hace avanzar, yo siento que cuando encuentras eso, encuentras la manera de vivir de eso. O sea, como siempre dicen comúnmente, el dinero viene solo y yo soy testigo de eso. Yo la verdad es que me clavé muchísimo en sanar, me clavé muchísimo en poder ayudar a otras personas que estuvieran pasando por lo mismo que yo. Y aunque en ese momento para mí la ansiedad y la depresión fue lo peor que me había pasado, en este momento te puedo decir que fue mi más grande bendición, porque como les digo, o sea, conecté con mi propósito y además llegó un punto en el donde dije, oye, pues yo puedo vivir de esto y de hecho estoy viviendo de esto sin darme cuenta, ¿no? Fue como muy paulatino. Estuvo bien chistoso porque yo
yo me acuerdo que en un punto crítico, en este proceso de ansiedad y depresión, me acuerdo que yo estaba como rezando, orando, pidiéndole al universo, a Dios, por favor, sácame de esto. Y en un momento me acuerdo que dije, te prometo que si yo salgo de esto, me voy a dedicar a ayudar a otras personas para que nadie pase por lo que yo pasé, ¿no? Entonces, fue así como mejorando poco a poco la situación, fui dominando mi mente, entendiéndola, entendiendo cuáles eran las raíces de esto que estaba viviendo, y a la par empecé a dar, ya me había certificado, ya empecé a estudiar mucho sobre la meditación, etcétera, y empecé a dar sesiones de meditación grupales en un centro holístico que yo iba, ¿no? Entonces es una historia, una anécdota muy padre que siempre cuento porque me acuerdo que la primer clase yo estaba bien emocionada, fui con el chavo del centro y le digo, oye, ¿sabes qué? Que yo quiero dar sesiones de meditación y me dice, ¿estás segura? Sí, 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 ya estoy bien, mira y bla, bla, bla. Me dice, pues dale, ¿no? Si quieres ya anúnciate ahí en las redes y todo. Entonces, pues yo bien emocionada fui a dar mi primera sesión de meditación y ya llego a la casa y me dice mi esposo, ¿cómo te fue? Le dije, pues no fue nadie. Y me dice, ¿cómo crees? ¿Y qué hiciste? Le dije, pues me puse a meditar yo. Bueno, pasó. La siguiente, yo soy bien terca, eso sí, yo creo que eso es un factor para que te vaya bien como emprendedora, es ser bien terca y quitarte la pena, porque muchas veces como que nos topamos con esta parte que si no va nadie, si no tengo ¿Y qué ningún like, dirán? y el qué dirán, claro, exacto, es una barrera muy, muy poderosa si la dejas. Entonces, si algo tengo yo, es que soy bien terca y soy cero pena. Pena de robar y que te cachen, ¿no? Entonces, para mí, voy a estar yendo hasta que vaya alguien, no me importa si no hay nadie, medito yo, ¿no? Entonces, como no me cobraban, vaya al espacio, sino que más bien era una comisión por la gente que fuera, pues no había bronca. Bruto. Entonces, la siguiente sesión que doy, llega un señor y le encantó tanto que la empezó a recomendar. Entonces, la siguiente sesión fueron 4 personas, la siguiente sesión 20, y así se fue dando. Empecé a dar también sesiones presenciales, pero outdoors. Yo soy una persona que le encanta estar afuera, entonces aquí en Monterrey se presta mucho pues hay muchos lugares de naturaleza, está el Parque La Huasteca, Chipinque, etcétera. Entonces, yo empecé a dar meditaciones grupales en La Huasteca y llegó un punto, y toda la comunidad, que di una sesión de 50 personas presencial. Wow. Tuve que poner el tope porque dije, oye, esto se me va a salir de control, no es un fest, ¿verdad? Entonces, Sí, total. estuvo muy 50 es interesante. muchísimo, Sí, muchísimo. y la verdad es que en ese entonces yo cobraba nada, o sea, te cobraba, no sé, 100 pesos, para mí era muy simbólico porque de verdad la raíz de todo lo que yo hago hasta el día de hoy es el servir, es el pues ponerme sí al servicio de las demás personas, trascender en ellas, dejarlas un poquito mejor de como las encontré. Obviamente, ahorita ya no cobro 100 pesos, obviamente sí fui viendo, oye, a ver, estoy invirtiéndole tanto tiempo, ya es algo de lo que yo vivo, pero así fue como empezó. Qué padre, se me hace súper, súper bonito como, para mí es como bien complejo, porque a veces vemos cuando las personas ya viven el resultado y entonces como que lo aspiramos y nos comparamos con eso. Y eso Totalmente. hace que como que no nos permitimos vivir los procesos. Y me encanta que seas como tan verdad y tan transparente, Pau, y que digas, oye, la primera vez no fue nadie. A mí también me ha pasado, o sea, he sacado cursos o he hecho eventos en donde no se aparece nadie y es como se siente muy feo porque obviamente daña el ego y pues también el esfuerzo y el trabajo que has hecho, pero qué padre que lo puedas hablar abiertamente, porque al final creo que es un paso más en este proceso y resalta estas cualidades o que tenemos que tener para lograrlo, como tú que en tu caso es la tenacidad. O sea, si tú no hubieras seguido y te hubieras hecho chiquita a lo mejor por ese resultado malo, pues entonces ahí se hubiera acabado todo y tú te hubieras estado comparando con alguien que a lo mejor ya había pasado por lo que tú tenías que pasar. Entonces ahora Sí, que ya lo pasaste, todos tus pasos son mucho más sólidos. Y creo que eso es algo que es bien padre que comentes y que la gente lo pueda ver, porque tendemos a romantizar todos los procesos y hay un trabajo detrás. Y hay a lo mejor momentos un poco raros y hay otras cosas, pero al final cuando sigues hace que todo valga la pena. Y eres un claro sí, ejemplo. totalmente. Me encanta que toques este punto porque lo del ego, o sea, y los procesos que vive cada emprendedor o emprendedora, pues nadie te va a hablar de eso, me explico. La gente va a hablar del éxito y te van a presumir la parte, pues sí, del éxito, de lo que han logrado.
Digo, hay quienes sí, más, a lo mejor es más profundo, dan cursos, etcétera, y hablan de eso a más profundidad, más. En general no ves eso, nadie sube que, oigan, hoy no vino nadie, ¿sabes? Sí, Pero sí es importante tomar en cuenta eso cuando estás en tu proceso de emprendimiento, porque sí te puedes desanimar bien gachos. A mí me ha pasado muchas veces, también me invitaron a un evento masivo, me cambiaron el horario, me pusieron a mero al último y ya para cuando di yo mi presentación fueron 3 personas, ¿me explico? ay, no. Entonces fue Sí, así como que, ¿cómo? O sea, de 16,000 personas que iban a ir, 3 me pelaron, ¿no? Y claro que es un golpe fuerte al ego, nada más que yo siempre he utilizado como no sé si sea como herramienta o técnica o simplemente así soy yo, lo que te mencioné ahorita, o sea, pues sacúdete el polvo y vuélvete a levantar. ¿A dónde quieres llegar? claro, Cuál es tu objetivo? Sí, definitivamente tengo que mencionar que hay gente que la tiene más fácil que otras. O sea, hay alguien que tiene a lo mejor más recursos o que tiene palancas o que tiene maneras o que tiene suerte o yo qué sé. Y es por eso tan importante que no debemos de comparar nuestros procesos con los de ninguna otra persona, porque tu proceso y tu camino es único y lo debes claro. disfrutar y cuál es, porque los aprendizajes que te vas a llevar son invaluables, ¿no? Claro, y entonces esto también, o no entonces, esa no es la palabra que quiero usar, pero, em, todo esto que dices de los procesos únicos, creo que también es bien importante para todo el tema, pues, de la conciencia, de la introspección, porque, pues, como bien se dice, la presión va por dentro y a lo mejor alguien que medita 8 horas en una misma postura no la está pasando tan bien, o a lo mejor sí, pero me gustaría conocer un poquito más esta industria, como este sector en el que te mueves, porque, pues, hay muchísima información y hay un trillón de técnicas. Entonces, quisiera saber sobre todo si hay como algún mito o algo, Pau, que constantemente te enfrentes y que digas: "Es que así no son las cosas, la realidad es de esta forma", por lo mismo, ¿no? Porque cada quien vive todo distinto. Sí, mira, te quiero compartir 2 mitos así brevemente. El primero, vaya, en el rubro en donde yo me muevo, que es la meditación y la introspección, etcétera, es que meditar es poner la mente en blanco. Y si algo he aprendido yo es que es imposible. Entonces, hay una manera muy, digamos, más fácil de hacer ese approach con la meditación, que es simplemente es poner tu enfoque en lo que quieres porque la mente en blanco no te va a funcionar. A mí me pasaba que me decían mente en blanco y yo blanco, blanco el pantalón que dejé en la secadora, no, y a lo mejor se va a apestar, me explico, y me iba y me iba y me iba, y luego blanco, blanco, no, yo no tengo los dientes blancos, o sea, te vas. Entonces, y se te va ahí la vida. Entonces, realmente nunca, bueno, al menos en mi percepción, se puede tener la mente en blanco, sino que más bien estás en un estado de calma, de tranquilidad y te vas hacia adentro. Entonces, tengan eso en cuenta porque mucha gente le saca la meditación porque dice, es que no puedo poner la mente Claro, en blanco. Pues no, a lo mejor no puedes, pero la puedes poner en un enfoque que quieras ponerla hacia adentro, en tu respiración, en cómo te sientes, en las sensaciones de tu cuerpo, etcétera. Y otro mito sobre este rubro es, por ejemplo, también hablo mucho de la reprogramación mental, que para mí va de la mano con la meditación, y es que la reprogramación mental es un proceso muy difícil. Y okey. no necesariamente. O sea, mucha gente sí piensa que es, no, pues es que y intento, intento, intento y no puedo. O, por ejemplo, te voy a compartir que el 90% de las personas que llegan conmigo a sesión de meditación son personas que me vienen a decir, Pau, he intentado la meditación 1000 veces y no me funciona. Y tú eres mi último, haz de cuenta que último recurso y ya no le voy a dar más chance, ¿no? Y terminan meditando, los hago meditar y de repente es media hora y se despiertan o no se despiertan, sino que regresan aquí al presente y es como, ¿cómo que medité media hora? Sí puedes, ¿sí? Entonces, ¿por qué te platico esto? Porque la reprogramación mental, que es que con la práctica de la meditación se puede hacer, no es necesariamente un proceso difícil, es tan fácil o difícil como tú lo hagas. ¿Por qué? Porque depende de ti completamente. Entonces, tú puedes ir y practicar muchas veces, pero tú piensas que al ir con otra persona o al hacer una meditación guiada, con eso tienes, y no, mucho tiene que ver si tú estás en la disposición de hacerlo, qué tanto te vas a ser fiel a cumplirte, a cumplir tu palabra de que lo vas a hacer todos los días a cierta hora, estipular tiempos, momentos, espacios, para que tú puedas tener tu práctica de meditación hasta que llegue un momento en el que ya reprogramaste tu cerebro y ya sabes
que la práctica es parte de tu día a día, ¿no? Entonces yo creo que esto va para todos los sectores y para todos los rubros, que no son procesos ni difíciles ni muy fáciles, sino que eso depende totalmente de ti, de tu percepción, de cómo lo quieras ver tú. Por ejemplo, un proceso de emprendimiento, pues va a ser tan difícil o fácil como tú lo quieras ver. Definitivamente no va a ser de la noche a la mañana. Yo creo que eso lo tenemos que entender en todas partes y en todo lo que hagamos, que nada es de la noche a la mañana. Estamos como medio acostumbradas o acostumbrados a la inmediatez, y yo creo que es como de naturaleza de la vida que nos va empujando a darnos cuenta que no, o sea, que es un proceso, no necesariamente difícil, más es un proceso y hay que tener paciencia, ¿no? Me quedo mucho con esto que dices, Pau, porque me está cayendo el saco cañón. O sea, yo no sé si a los que nos van a ver y escuchar también, pero dices, tiendo a comparar mucho con la dificultad. O sea, está fácil, ay, sí lo hago. Ay, está difícil, no, no lo hago. Y ni siquiera es si está fácil o difícil para mí. A la persona a la que le pregunto, según su criterio, si es fácil o difícil. Pero creo que, o sea, con todo lo que comentas, me estoy dando cuenta que realmente es un punto de análisis innecesario, entre comillas, porque me quedo con esto de, pues al final es la disciplina. O sea, puede que sea Ujú. difícil, pero lo puedes lograr, porque a lo mejor te cuesta mucho levantarte todos los días para hacer ejercicio en la mañana. A lo mejor te cuesta Claro. bastante todos los viernes hacer cierre de tus números financieros en tu empresa porque no te gustan. Entonces, sí, puede que sea difícil, pero si lo haces constante, eventualmente lo vas a poder dominar. Entonces, creo que es eso, es enfocarnos no en el nivel de dificultad, como bien dices, sino como bien dicen de que practice makes master, ¿no? O sea, no quites el dedo del renglón, hazlo, 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 hasta que ya lo hagas de una manera un poco más como natural, ¿no? Sí, exacto, porque acuérdate que cuando nosotros practicamos algo tanto o diario, esa es reprogramación. La mente ya sabe que es un mecanismo que ya estás haciendo seguido, se hacen las conexiones, la neuroplasticidad se pone en marcha y llega un momento en el que ya es natural para ti. Por ejemplo, para mí era, híjole, ¿cómo voy a editar videos y cómo voy a editar audios para el podcast? Y ahorita ya tengo, gracias a Dios, un equipo detrás, más cuando empecé, para mí era lo más difícil. Me sentía mi mamá preguntándome por qué el Facebook sale gente que no conoce, ¿sabes? Entonces, para mí, así me sentía, de que es un mundo. ¿Cuándo? ¿A qué horas voy a aprender tanto? Les platico que tengo 2 hijas, entonces también para mí era como que, ¿a qué horas voy a aprender a usar, por ejemplo, esto? Hacer los números de mi empresa. ¿Sí me explico? O sea, se me hacía muy difícil. Y hoy en día te puedo decir que ya lo hago en media hora, ¿me explico? Entonces, ¿por qué? Porque ya reprogramaste tu cerebro a que eres capaz de hacer eso, pero obviamente no va a ser un día te vas a despertar, digo, en general hay gente que sí, más no, generalmente no va a ser así, ¿no? Un día te vas a despertar siendo experta en algo, ¿no? Y como agarrar la condición para hacerlo. Sí. Y ahorita que mencionabas otro tema bien interesante, Pau, que es el tema de la inmediatez. Yo creo que esta inmediatez es un arma de doble filo, durísimo. La exposición que tenemos en redes y cómo todo se va adecuando a esa necesidad que está creando la red social de la inmediatez es complicado porque sí nos afecta y cada vez hace que nuestro comportamiento sea más alejado de lo natural. Entonces, me interesa saber cómo te imaginas el futuro con esto. O sea, ¿tú crees que va a llegar un punto en el que realmente las personas vayan a tener que hacer de este tipo de hábitos como comer, o sea, algo esencial para como no perder la cordura? ¿O crees que a lo mejor por esta inmediatez cada vez gente se aleje más porque requiere mucho más esfuerzo del proceso de estar en calma, introspección? O sea, ¿cómo ves así en unos 60 segundos, Pau, cortito? ¿Cómo te Claro. imaginas el futuro de esto? Pues mira, la verdad es que yo creo que desde pandemia se dio así como un pico de la necesidad de hacer introspección, de echarnos este clavado hacia adentro. Fue muy notorio, te puedo decir que subieron los casos también de ansiedad y depresión en un 80%. Entonces hay mucha gente que se está acercando, sí, bastante, que se está acercando otra vez como a reconectar con esta parte que ya la traemos nata, nomás que se nos olvida precisamente por lo que mencionas de estar en las redes, de la inmediatez, de que todo lo queremos para antier, etcétera. Y yo creo que esto nos vino a enseñar colectivamente
que pues no, o sea, pensábamos que iba a ser una cuarentena, 40 días, se acabó, chun chun bye, y nada, fueron 4 años, me explico, y seguimos con rezagos y seguimos experimentando con nuestras emociones. Entonces yo creo que, pues específicamente este tema del adentrarnos, del entrenamiento mental, de conocer nuestras emociones, va a seguir en alza por el hecho de que mucha gente se ve en la necesidad de adentrarse, de echarse ese clavado hacia adentro y preguntarse, oye, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo puedo, pues, trabajarlo, ¿no? Claro que existen muchísimas herramientas allá afuera. También nos hemos dado cuenta que va en alza todos los negocios que se dedican al bienestar emocional, de salud mental, etcétera, por lo mismo, por la necesidad. Entonces, siento que todo esto va en alza. Sí se está poniendo muy de moda. Hay que estar bien alertas porque hay mucho charlatán allá afuera que están hablando de estos temas sin tener a lo mejor conocimiento verdadero o sin tener las herramientas verdaderas y lo están haciendo por sacar lana. Entonces sí hay que parar ahí las antenitas y estar como bien alertas de dónde estamos sacando la información que nos va a apoyar en nuestro proceso. Y si algo les puedo decir es que la primer fuente importante para sacar esta información eres tú misma o mismo. Nadie te conoce al 100 como tú te conoces a ti misma o mismo, entonces siempre es empezar por ahí y también apoyarte en herramientas que de verdad te puedan servir y que sepas que son de fuentes creíbles y confiables. Súper, gran tip porque justo otra cosa de las redes, qué padre que hay mucha información y que tengamos acceso a ella, pero ahora nos toca a nosotros filtrarla. Entonces creo que es una tarea muy importante, sobre todo cuando volteamos a ver el lado personal. Estabas diciendo, Pau, que lo empezaste tu negocio hace como 8 años, pre-pandemia, y Sí. entonces tú también viviste esto, te platico, yo también padecí de depresión, bueno, padezco, tengo depresión endógena, entonces yo no produzco serotonina, también me tocó ahí el episodio de tocar fondo, etcétera. Y entonces, ya como entendiendo o empatizando un poco con esta situación, pues no es un crecimiento lineal y la gente que lo vive lo podrá saber, de decir, oye, no es como que ya estoy bien y le doy para arriba, o sea, hay días en donde tienes una temporada muy buena y hay días en donde de repente te caes y dices, pero ¿qué me está pasando? O sea, yo ya estaba bien, a mí ya hace mucho que ya no sentía esto, pero hubo algo que te lo detonó, entonces a mí me interesa saber, tu trabajo está muy ligado a tu bienestar. Y justamente, pues esa fue la raíz. Y luego llegó pandemia, que pandemia nos sacudió muchísimo, sobre todo a las personas que padecemos de esto, porque era muy difícil como interiorizarlo. Entonces a mí me da la curiosidad, a lo mejor no fue pandemia, pero si hubo algún punto en tu vida en el que hayas dicho, ¿sabes qué? Quiero dejarlo ya, o sea, no puedo. Y no sé si haya sido por un tema tuyo personal, por esta parte de ir de la mano con algo tan íntimo tuyo, por algo tan tuyo de tus procesos o algo distinto que a lo mejor haya sido un factor externo que te ha dicho y a lo mejor, híjole, es que ya no quiero ir por aquí porque X situación. ¿Tuviste eso o has tenido eso en algún punto o no Lo te ha tocado? tengo muy seguido, Itz. O sea, muy seguido me pasa, te puedo decir que una vez por semana. O sea, honestamente, abriéndome una vez por semana quiero tirar la toalla. ¿Por qué? Por muchos factores. Porque no siempre vas a amanecer con toda la motivación del mundo. Al menos a mí me pasa que hay mucha, pues sí, como soy voluble emocionalmente, como todo ser humano, nomás que yo creo que más acentuada porque soy bien sensible con mis emociones. También traigo ahí unos temas estomacales y eso afecta mucho el estado anímico. Entonces, de repente hay días en que de verdad digo, hoy no quiero hacer absolutamente nada, no quiero ser emprendedora, quiero ser mamá, quiero dormirme, quiero estar en mi cama todo el día viendo series. ¿Me explico? Me pasa una vez a la semana también porque, y es un tip que espero que de verdad lo apliquen. Dejen de estar tanto en redes, o sea, está súper bien que te inspires y que te envuelvas de la motivación o el éxito de otras personas, es buenísimo eso, nada más que tienes que tener tus límites, porque muchas veces, y no me dejarán mentir, pues te frustras. ¿Por qué? Porque a raíz de pandemia, como les repito, se puso muy de moda todos estos temas y de repente veías a personas que hablaban de negocios o de no sé, de ejercicio, hablando, en mi caso, de meditación y haciendo meditación. Entonces, para mí era como, ¿qué está pasando? O sea, todo el mundo está hablando de lo mismo. Entonces, en ciertos puntos sí yo decía, híjole, no sé, o sea, ya hay demasiada gente hablando de esto, como por qué me van a poner a mí atención si hay muchísima gente más que a lo mejor tiene más seguidores o tiene más comunidad, están hablando de esto, pasa, y te puedo decir que a mí me pasa seguido todavía, entonces limitar el tiempo en el que te comparas con otras personas, es más, no compararte, o sea, abrazar Claro. tu proceso,
Tú eres única, eres único, vienes a dar lo que tú traes dentro y lo que tú has vivido y a partir de tus experiencias, y eso es lo que tienes que dar. Entonces, todos los días me recuerdo mucho eso, yo sé que hay un montón de gente hablando de lo mismo que yo, haciendo las mismas cosas que yo, nada más que no hay nadie que sea yo. Entonces, eso, el sentirte y saberte única, único, eso es lo que te va a dar la motivación diaria para seguir adelante, más sí definitivamente me pasa súper, súper seguido. Entonces no sería así como que un momento específico, sí ha habido momentos también así como muy clave de situaciones, crisis emocionales, situaciones aquí en la casa, lo que sea, enfermedades X, más sí me pasa seguido eso que pues quieres tirar la toalla. ¿Y qué es lo que me mantiene? Como lo dijiste tú muy bien, la disciplina. O sea, la motivación no siempre va a estar, más si tú tienes disciplina, que a mí me costó bastante porque nunca fui disciplinada, lo tengo que hacer. Es bien difícil la disciplina. Entonces, cuando ya tienes una disciplina, pues ya no importa si estás motivado o no, o sea, ya el clima emocional no te va a mover porque tú eres disciplinado, entonces rain or shine or snow, si nieva, si neva, si está lloviendo, si está el sol a todo lo que da, tú sigues haciendo lo que tienes que hacer para llegar a donde tú quieres estar. Entonces yo creo que eso es lo que me ha salvado. Me encantó la respuesta porque me esperaba algo más motivacional, ¿sabes? De tu pasión, no sé, y al final son cosas muy como humanas, muy, o sea, todo el mundo puede tener disciplina, todo el mundo, es decidirlo y te va a costar mucho esa decisión, pero es algo que a lo que todos tenemos acceso, no importa en dónde estemos, no importa la situación, entonces me hace bien padre. Gracias por compartir eso, Pau. Gracias. Em, o sea, para ir cerrando un poco, ¿hay algo que te haya sucedido en el camino que digas, esto fue como algo clave que me permitió a mí llegar a donde estoy yo? Pues yo creo que principalmente lo que te platiqué, o sea, los obstáculos, los momentos difíciles, esos momentos en donde de verdad te caes al suelo y sientes que estás en el hoyo y lo estás cavando. Yo siento que esos son las bendiciones más grandes. Acuérdense que todo lo que nos sucede trae una bendición oculta, como bien me lo dijo una amiga que quiero mucho. Y de verdad que sí, o sea, todo lo que te sucede es para un bien mayor. Entonces, definitivamente ahorita en retrospectiva, viendo todo lo que he pasado, viendo mi currículum de vida, que les recomiendo mucho que hagan eso, tengan su currículum de vida a la mano, porque cuando viene la desmotivación, oye, te recuerdas todo lo que has pasado y todo lo que has logrado, y de verdad que es Bonito. un muy bonito. Bonito. Entonces, en retrospectiva, me doy cuenta que todos esos momentos difíciles, los momentos en que pues a lo mejor fracasé en algo, di una conferencia y me salió de la patada, o di una clase y fueron 2 personas, o que muchos golpes al ego, competencia, que me robaron mi trabajo. O sea, yo he pasado también por muchas cosas así. Y yo creo que lo que siempre te va a mantener es saber, pues eso, ¿no? Que estás haciendo lo que te gusta, conectar con ese propósito y seguir adelante. Y definitivamente, pues sí, lo que te decía, lo de la ansiedad y la depresión para mí fue como un episodio muy, muy fuerte porque pasé por todos los síntomas que te puedas imaginar, pasé por muchas situaciones en donde yo decía, ya, o sea, ya, llévame, ya acabé aquí, yo no tengo ya nada más que hacer aquí. Y pues eso es lo que finalmente me dio la oportunidad de conocer, por ejemplo, todos los síntomas de ansiedad que puedas experimentar. Yo los experimentaba diario, me daban 7, 8 ataques de pánico diarios. Y hoy entiendo por qué, porque entonces fue mi manera de poder comprender a otras personas lo que estaban pasando y poder ser de servicio para ellos hoy en día, ¿no? Entonces, definitivamente todo lo que nos sucede nos lleva a donde tenemos que estar. Es bien interesante verlo así porque cuando estás como mal en un momento un poco pues agobiante o oscuro en tu vida y escuchas esto, es como, ay, sí, ya sabes de qué, ay, las bendiciones, ay. Pero yo creo que al fin, o sea, el mensaje detrás de eso es como, si logras pasarlo, pues vas a poder ver lo que hay del otro lado. O sea, entonces es como darte la oportunidad de llegar ahí. Y entonces, ya que llegas ahí, lo puedes ver hacia atrás y lo puedes ver con otros ojos. Y ahí es donde tú puedes decir, sí, es una bendición. Obviamente en el momento, jamás va a ser de que, ¡uh! Estoy súper deprimida, qué bendición. O sea, y es algo que sí quiero hacer mención porque a veces pues parecería que va por ahí y obvio no es así, sino es, oye, aférrate
a Ujú. poder salir para que puedas ver lo que te tiene que enseñar esto. Y, ¿Sabes qué? dime. Una frase que a mí me ha ayudado muchísimo es la de esto también pasará. O sea, yo creo que con los años te vas dando cuenta que todo va cambiando. O sea, constantemente estamos cambiando y que una emoción, por más horrible que la sientas en el momento, es como un fuego artificial. Y lo tienes que observar y dejarlo arder y sentirlo y ver el color a todo lo que da y sabes que se va a disipar. O sea, tarde o temprano eso va a pasar y tu estado emocional no es permanente y tiene que cambiar. Entonces, en algún punto vas a estar mejor, siempre. Yo creo que esa es una esperanza que tenemos que tener todas y todos, porque definitivamente la vida está llena de momentos difíciles. Entonces, el saber que no es permanente y el esto también pasará es algo que a mí me ha servido muchísimo. Me encantó esta analogía, nunca lo había pensado, jamás lo había pensado como un fuego artificial y me encantó, porque a veces asusta, o sea, los niños, el ruido es como impactante, es muy grande, es algo como ajeno, pero está enfrente de nosotros, o sea, como que, ay, no, me encantó, gran analogía, muchas gracias, Pau. Y si alguien quiere empezar en este rubro, trabajar todo esto, ¿hay algo que quisieras compartirles de decir, oye, pues esto yo aprendí, creo que es un consejo que quiero regalarte? Ya más a las personas, no tanto a las que quieren como empezar a ser aprendices, sino más como ser del lado de guía, ¿no? De me quiero aventurar a ser instructor, no sé, la verdad no conozco mucho las terminologías, pero como esta parte, Ya. ¿hay algo, ajá, hay algo que quisieras compartirle a alguien que guste ser guía o que le tenga ese deseo? Pues si traes la cosquillita de ser guía de meditación o ayudar, yo creo que todos, finalmente todos y todas nuestros emprendimientos, finalmente, idealmente también es estar al servicio de otra persona, o sea, ayuda en algo a la otra persona. Yo creo que el conectar con esto, pues no sé cómo se llama, como proceso muy interesante que se llama el Ikigai. Es como pues sí, como un diagrama ahí que te enseña de que lo que estás haciendo es algo que puede cambiar el mundo, que también te llena a ti. No me acuerdo muy bien, ¿verdad? Pero puedes vivir de eso y es tu pasión, etcétera. Entonces, para mí el haber encontrado lo que me mueve ha sido todo, más sobre todo, lo que más le ha dado sentido a mi vida es que mi emprendimiento sea algo que aporte positivamente a los demás. Y eso es lo que te va a llevar sí o sí a inyectarle esa energía a tu emprendimiento y que esa energía te inyecte esa misma energía de regreso a ti. No hay nada más satisfactorio que saber que lo que estás haciendo es para el bien de otras personas. Entonces es algo que te tiene que mover. Si quieres empezar a guiar meditaciones, mi consejo es aventúrate, aviéntate, empieza a dar sesiones, si estás certificado, obviamente, porque sí es importante pues estar preparados, ¿verdad? Para empezar a ayudar a otras personas. Documéntate, estudia y empieza a hacerlo. O sea, quítate la pena, quítate el miedo. También en general, cualquier emprendimiento, si te vas a meter a redes, mucha gente me dice, amigas mías, pues yo tengo 35 años, ¿no? Entonces me decían, es que al principio siempre te van a criticar, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí a tu edad? Ya tienes hijas, ¿qué estás haciendo en las redes? O sea, grabándote. Después se van a reír, se van a burlar, pero al último, y se los digo yo, te van a venir a preguntar cómo lo hiciste. Entonces, aviéntate, no importa si no sales perfecta. Hoy en día, bien padre, ya tenemos todo esto de la vulnerabilidad y mostrarte tal y como eres y ser naturales. Entonces, dale por ahí, o sea, aventúrate y lo mejor que puede pasar, o lo peor más bien que puede pasar es que vuelvas a grabar otro video que te guste más o lo que sea, ¿no? Y lo mejor que te puede pasar es que vuelvas a conectar o conectes más bien con tu propósito de vida. Entonces, haz lo que te esté llamando, esa vocecita interna, escúchala, hazlo porque no es casualidad todo lo que quieres hacer y todos tus dones y talentos ahí están para lograrlo. Ay, qué padre, me voy yo también súper empoderada. Pero es que es cierto, y algo que yo te quiero agradecer muchísimo, Pau, es que en todo este espacio que estamos platicando juntas ha sido súper verdad y súper súper transparente, y eso creo que es un regalo porque no cualquiera, es difícil mostrarse así. Entonces, gracias por hablar con tanta, por normalizar estas conversaciones, por hablar con tanta verdad, con ser honesta con nosotros y eso creo que, bueno, yo lo aprecio bastante y creo que es lo que realmente va a hacer que pues podamos conectar. Entonces,
aparte de ese consejo que dio Pau, a quienes nos vean también vean lo que ha logrado Pau siendo ella y no teniendo miedo a exponerse o exponiéndose con miedo también puede ser, pero al final creo que las personas que somos reales somos las que pues, nos mantenemos de pie. Entonces, muchísimas gracias por ese espacio, Pau. Recomiéndanos tu podcast, por favor, en dónde te pueden encontrar, si quieren venir a alguna meditación contigo, algún curso, ahora sí, ¿en dónde te pueden buscar? Claro que sí, mis redes, @Pau, P-A-U, Arroyo con Y, MX, Pau Arroyo MX. Mi plataforma es www.pauarroyo.com.mx y pues mi podcast, que está en todas las plataformas de podcast y también en YouTube, es Mind Boss Podcast. Entonces ahí me pueden encontrar. Estamos ya moviéndonos para hacer otra vez sesiones presenciales. Imagínense, después de pandemia me ha tomado 4 años para regresar a las sesiones presenciales, entonces ya estamos en eso porque me gusta también conectar en presencial. Y bueno, pues ahí pueden encontrar los cursos que están activos, las sesiones 1 a 1 me pueden mandar mensaje directo y yo creo que es todo, ahí me pueden encontrar, ahí está toda la info. Pau, te agradezco una vez más, muchísimas gracias. A todos los que nos vean, por favor, síganla, van a aprender muchísimo de ella y estamos platicando. Nos vemos en la siguiente sección de expertise. Muchas gracias, Pau. Ay, al contrario.